La está preparando. Son unos minutos. Yo te aviso. Te aviso. De ahí me salió un mensaje que se está transmitiendo ya en YouTube, así que entiendo que comenzó la transmisión. Ahí comenzó. Bueno, si les parece, comenzamos. Buen día para todos y todas. Bienvenidas a un nuevo encuentro de este ciclo de patrimonio, ciclo de historia cultural, impulsado por la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Mi nombre es Sebastián Molina, soy licenciado en Historia, formo parte de la Dirección de Patrimonio Cultural. En este momento me encuentro en la Casa Museo Dr. Gregorio Álvarez, dependiente de esta Dirección Provincial, desde donde se están impulsando, entre otras actividades, este ciclo de conversatorios, que comenzó el año pasado como una forma para mantenernos en contacto y en encuentro con la comunidad. Se han ido abordando diferentes personalidades de la cultura del Neuquén, así como diferentes sucesos históricos, y con el correr de los encuentros se ha ido consolidando justamente gracias a su participación, así que en nombre de todo el equipo le damos la bienvenida, agradecemos una vez más su presencia. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que ha sido solicitado por esta comunidad, es la fundación de la capital de Neuquén y el traslado de la capitalidad desde Chosmalal a la región de la Confluencia, allá por 1904. Tenemos una invitada especial de lujo en este conversatorio, la profesora Orieta Favaro, que va a estar con nosotros en este encuentro. Es realmente un privilegio, Orieta, muchas gracias por participar. Antes de presentarte formalmente y dar comienzo a la actividad, le doy la palabra al director provincial de Patrimonio Cultural, señor Carlos Sides. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, buen día a todos y todas. Gracias por, una vez más, estar presente en estos ciclos que propone la Dirección Provincial de Patrimonio. Nosotros dependemos del Ministerio de las Culturas. En nombre de nuestro gobernador, Omar Gutiérrez, y de nuestro ministro, Marcelo Colonna, le queremos dar bienvenida a todos y todas. Gracias por, una vez más, estar aquí en este canal de Zoom del Ministerio de las Culturas, escuchando un poco con los que saben de historia de Neuquén, esta historia tan reciente, este pasado que es casi contemporáneo, revisando nosotros aquí cada vez que estamos en este proceso de generar los documentos que van a ser la fuente, porque después queda habilitado el correo electrónico por donde se anotaron, para que hagan consultas, para que nos pidan documentación, que todos esos trámites los pueden hacer en el caso de que quieran seguir investigando, indagando, o a la vez guardar algún documento que a ustedes les llame la atención de algún suceso en Neuquén que sea aquí relatado por los profesionales de la historia. Así que agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes. Ojalá tengamos una linda jornada, que no se corte internet, que nos atienda bien el sistema del Zoom y que podamos compartir un lindo momento junto a Orieta y a este público que nos está acompañando. Saludo y agradezco a todo el equipo, que veo que se han sumado varios. La amiga Ana María de San Martín también nos está acompañando. Así que te devuelvo la palabra, Sebastián. Continúa nomás, arranquemos con la jornada. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. Quisiera recordar el espíritu colaborativo y abierto a estos conversatorios. Siéntanse en absoluta libertad de realizar preguntas, aportes, comentarios. Está abierto el chat en esta conversación de Zoom para que puedan volcar ahí sus aportes. A su vez, se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas. Allí también está abierto el chat para que puedan volcar sus comentarios. Contamos con el apoyo de Raúl Mancilla, compañero, historiador, escritor también de la Dirección Provincial de Patrimonio, que nos está dando una mano con toda la estructura virtual. Muchísimas gracias. Y bueno, la presento entonces a nuestra invitada, Orieta Favaro. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, profesora titular de Humanidades de los cursos de posgrado de nuestra querida Universidad del Comahue. Es directora del Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura, e investigadora del IPEC-CONICET. Ha escrito numerosos libros y artículos vinculados justamente con la capitalidad del Neuquén, del territorio, en esos primeros años. Ha ido complementando sus trabajos a lo largo del tiempo. Su licenciatura, su tesis, mejor dicho, de licenciatura, es punto de partida obligada para todos aquellos que nos hemos vinculado con esta temática de estudio. Y bueno, es un honor y un privilegio realmente, Orieta, que estés aquí con nosotros en este espacio de trabajo. Así que bueno, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación.
Primero quiero comentarles que en realidad mi tesis de licenciatura tuvo que ver con este tema, a partir de que encontré un documento en la Dirección de Catastro. Hace varios años que presenté la tesis de licenciatura, porque la tesis de doctorado no tiene nada que ver con este tema. Es la intervención del Estado en la industria petrolera, tomando el caso de Neuquén, nada que ver. Y en realidad este tema lo dejé después de obtener el título de licenciada, y pasaron varios años, pero cada año, cuando se produce el aniversario de la Neuquén, siempre me piden que haga un artículo, que haga una entrevista, y me veo obligada a revisar mis propios escritos, y aparece en punta, porque uno siempre crece, nunca deja de crecer, y se da cuenta, cada vez uno se da cuenta de que le faltan más cosas, y entonces todos los años aparecen estas necesidades de ir revisando y de ir ampliando, y de repensar lo que escribí hace muchísimos años, aunque ahora me dedico, las últimas décadas me he dedicado más a hacer historia política de Neuquén, fundamentalmente de la historia reciente, lo que nosotros los historiadores consideramos como historia reciente, dictadura, 83 en adelante. Bueno, pero en el caso del tema que ustedes me piden para conversar, lo que estuve más o menos pensando es que lo que yo estuve trabajando es una serie de cuestiones que a mí me preocuparon, me interrogaron, y traté de darle una respuesta. Y con eso no quiere decir que con todo lo que yo vaya a decir desvalorice o trate de minimizar la función de los actores que estuvieron en el traslado de la capital o en la nueva capitalidad, fundamentalmente de actores importantes como el gobierno nacional o el gobierno local, o Carlos Buqué Rondán, o Talero, o Joaquín Ben González, o lo que fue. Lo que yo creo como historiadora es que a los historiadores del interior, interior para la gente de Buenos Aires, con el mayor respeto, el interior es después de la General Paz. Entonces, para la gente del interior, lo que hacemos nosotros es historia local, no importa. Y ellos son los que hacen la historia nacional. Desde que estoy en la universidad siempre discuto esto. Nosotros también hacemos historia nacional, porque todo está vinculado con todo. Todo está vinculado con todo. Por eso que ahora lo que quiero justamente ver, esto no es un minúsculo, lo que quiero comentarles, que lo que yo puedo afirmar, por lo menos porque lo vi en la documentación, es que en general, por ejemplo, cuando se habla del tema del traslado de la capital o de la nueva capitalidad, siempre se empieza, y yo mismo he empezado, con el famoso Tratado de Límites del año 1881 entre Argentina y Chile. Y para eso tengo que entonces decir una cuestión básica, que Argentina hizo ese tratado con Chile porque estaba a punto de estallar la guerra con el país trasandino, que no se produjo porque se hizo un armisticio que fue los pactos de mayo de 1902. ¿Por qué? Porque en 1879 hay que recordar que simultáneamente que se hace la denominada campaña al desierto, Chile está en plena guerra del Pacífico. Esa guerra dura varios años. Según la historiografía chilena la ganaron, según los bolivianos están muy enojados, según los peruanos más o menos. Pero lo que nosotros sabemos es que Argentina, para el país trasandino, era una preocupación, porque no habíamos logrado establecer los límites claros entre Argentina y Chile. Y podía ser, la intervención de Argentina podía modificar, si intervenía, podía modificar la situación de Chile. De manera de que no solamente a Argentina le interesaba, Argentina comillado, yo les voy a decir que era Argentina en 1881, le preocupaba a Chile y nos preocupaba a Argentina, digamos a Chile la entrada de Argentina en la Guerra del Pacífico, pero a Argentina le preocupaba porque recién el país se logra terminar las guerras intestinas y logra armarse el Estado Nacional, que no es Estado-Nación. Estado Nacional es poder central. Eran 14 provincias.
que se mataron entre ellas. Al sur del río Colorado y hacia el noreste, eran todos territorios ocupados por la población originaria o ocupados por los que explotaban los distintos recursos. Al sur del río Colorado había muchísima influencia de la Capitanía de Chile. No estaban delimitados, no estaba delimitada la frontera. De manera que, para evitar un conflicto mayor, hay un arreglo entre Argentina y Chile, porque Chile estaba muy bien armado desde el punto de vista del, militar y naval, para que Argentina, dice la historiografía por lo menos chilena, y también Argentina, que yo consulté, que para evitar la entrada de Argentina, que ya se había metido en varias, se hace este tratado del 81 que establece que las más altas cumbres de la cordillera de los Andes van a ser el límite entre Argentina y Chile. Esto es en el 81, pero igual el problema no terminó, porque Chile, luego que termina la Guerra del Pacífico, se rearma, y porque siempre quedaron cositas pendientes, fundamentalmente las vinculadas al Estrecho de Magallanes y vinculadas a Beagle, que fíjense cuándo recién se solucionó y no sé si vuelve a aparecer ahora. De manera de que ya consolidado el poder central, empieza a preocupar al gobierno cómo asentarse, ocupar estas tierras. Y ocupar esta tierra no era solamente mirado desde el punto de vista geopolítico, por los militares, por Roca, por ejemplo. No era solamente mirado, sino además del problema geopolítico se pensaba de alguna manera conquistar y colonizar, y además había mucha presión de los sectores dominantes de la pampa húmeda, de los terratenientes y ganaderos, porque en función del mercado británico necesitaban ir colocando carne ovina o carne bovina, porque la tecnología de los frigoríficos y de los buques frigoríficos iba modificando. A lo que voy es que había una necesidad de los grupos dominantes de la pampa húmeda del litoral argentino de ir a hacer un corrimiento de la frontera. ¿Por qué digo esto? Porque después encontré que gran parte de los que financiaron la campaña del desierto son nombres muy interesantes de la historia argentina, que después se vieron altamente beneficiados con la ley con el remate de tierras del año 85, un remate de tierra que Sebastián lo va a poder exponer bien, porque trabajó el tema de tierras, con el remate de tierras del 85, entre los cuales uno de los que financió la campaña era uno de los socios del padre de Carlos Buquerrondán. Quiere decir que empezamos a enlazar todo con todo. Se hizo el tratado de límites con Chile, se estableció la frontera entre Argentina y Chile, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes, porque la cordillera de los Andes nunca fue, por lo menos de la época que estoy hablando, una barrera que impedía el libre tránsito entre Argentina y Chile, donde se comercializaba ganado, se llevaba ganado de la pampa húmeda para los saladeros chilenos, y aparte además había, pongámosle un nombre, pequeños empresarios chilenos que también venían a esta zona. De manera que había una población chilena básicamente, en 1896, que es un censo nacional, lo que dice que el 61% de la población de Neuquén es chilena. Y eso es un dato que preocupa, es decir, es un problema geopolítico, es un problema político, es un problema económico, empiezan a accionar acá todos los actores. De manera que con este panorama, con este contexto y con estos intereses, yo digo, en realidad, más allá del Tratado de Límites del 81, empieza a preocupar el rearmamento del país trasandino, y la preocupación del gobierno nacional es llevar rápidamente un ferrocarril a la frontera. Lo piensa llevar por Neuquén. Piensa llevarlo por Neuquén, había llegado hasta Bahía Blanca. Había 6 empresas ferroviarias, pero decide el gobierno nacional contratar directamente a la mayor empresa, la que había hecho el mayor tendido de línea férrea, que era la empresa británica del Ferrocarril del Sur, una empresa que estaba desde el siglo XIX en el país, porque, digamos, los mayores intereses de la
de la economía agroexportadora que se estaba consolidando y de los grupos dominantes era el mercado británico. Se contrata esta empresa para que lleve el ferrocarril a la frontera. Rápidamente se hace el tendido de la línea. El contrato es un contrato que cuando yo accedí al contrato, que no es muy fácil rastrear la historia de los ferrocarriles, porque gran parte de la documentación está en Gran Bretaña y después, lamentablemente, como pasa muchas veces en este país, la documentación cuando pasan algunos años se tira o se quema. Porque bueno, nos gusta, nos interesa a los historiadores, no a todos les interesa. De manera de que el ferrocarril se hace este contrato que fue muy discutido, pero muy discutido posteriormente, porque rápidamente se hace la negociación y el gobierno hace una propuesta, pero en realidad el negocio lo tiene la empresa británica del Ferrocarril del Sur, porque ella decide por dónde va a pasar la línea férrea, no acepta la propuesta del gobierno, ella decide por dónde va a pasar la línea férrea, cuántas hectáreas le va a quedar acá a lo largo de la vía, porque ya había intereses frutícolas para el desarrollo de una compañía aquí en el Alto Valle para utilizar vía Bahía Blanca y después Buenos Aires. Ese contrato fue discutido por varios economistas, e incluso se considera que uno de los contratos más leoninos que se firmó, porque no solamente el ferrocarril decidió por dónde pasar la línea férrea, sino que hubo una cláusula donde se le permitió al ferrocarril por 50 años poder introducir, decía, material para mantener la red ferroviaria, y en realidad de eso lo hemos visto en los documentos, los historiadores introducir otras cosas. Y fue un interesante negocio del capital británico y una solución para el gobierno argentino que rápidamente tuvo el tendido de la línea y llegó en 1889 se hizo en 4 tramos. Llegó en 1889 a la estación Limay, que hoy es Cipolletti. Luego llegó en 1902 donde se estableció la capitalidad, que se llamaba La Confluencia, que en realidad era un villorio de 427 pobladores, no había mucha más gente. Y llegó a Zapala 13, 14, tenía que ir hasta Cobunco, y no continuó nada más, porque el mismo gobierno nacional, por decreto, decidió que no continuara, porque por los pactos de Mayo, donde se había hecho el armisticio con Chile, decidió que ahí se cortaba todo. Entonces, este es el contexto. Neuquén fue uno de los 9 territorios nacionales después de la denominada campaña del desierto, que creó el gobierno nacional como estrategia por necesidades políticas, económicas y de geopolítica. Y más o menos con los límites actuales, después se fueron modificando los departamentos. Desde que se estableció Las Cuadras, que ya conocía el territorio porque había hecho muchos relevamientos tipográficos, salió de Buenos Aires, se quedó un año en Carmen de Patagones, trajo colonos, se le quedaron en el camino, tardó muchísimo para llegar y fue buscando lugares, Campana Mahuida, Ñorquín, fue buscando lugares porque él tenía una mirada muy geopolítica y muy preocupante porque conocía el territorio, que iba más allá de la cuestión política, sino también la necesidad de desarrollar el interior neuquino, no solamente Chomalal, y decidió establecer la capitalidad en Chomalal. Eso beneficiaba a toda la zona del norte. Los gobernadores territorianos eran nombrados por el Poder Ejecutivo, de manera de que dependían del régimen político de turno. Y Carlos Buquer Rondán asume en 1903. Carlos Buquer Rondán pertenecía a una familia de raigambre, una familia patricia, por el lado de su padre, de su padre con Tucumán, muy vinculados a la política tucumana, por el lado de su madre,
por Córdoba, muy vinculada a la política cordobesa, había desempeñado distintos cargos políticos, burocráticos, y además un dato muy importante, era cuñado de Figueroa Alcorta. De manera que no hay que, digamos, no tener en cuenta por qué se hizo con tanta rapidez el cambio de la capitalidad. Bucarrondán había venido en ese intento de inauguración del tren. Él no alcanzó a llegar acá a la punta de Rieles, se quedó del otro lado porque hubo una inundación del Río Negro, así que quedaron varados. En ese tren vinieron varios representantes importantes de la prensa, y varios representantes de los sectores dominantes, y varios representantes de los dueños de la tierra. Si hay tiempo tengo los nombres de todos. Es muy importante porque uno empieza a atar cabos y ve los actores cómo actuaron en la época. Y Bucarrondán conocía un poco el territorio cuando se hace cargo en el año 3, decide, hace una pequeña recorrida del interior y considera que es necesario trasladar la capitalidad a la zona llamada La Confluencia. En realidad era todo lo contrario a lo que venían pidiendo todos los gobernadores anteriores, desde Olacuaga hasta el último. Todos los gobernadores venían pidiendo que el gobierno nacional diera mayor presupuesto porque se necesitaba infraestructura, porque el territorio de Neuquén estaba incomunicado, porque además no solamente estaba incomunicada Chosmalal, porque había que pasar el Río Negro, había que pasar el Neuquén, después había que pasar Paso de los Indios, y Chosmalal, y muchas veces la Juaga entraba por tren vía Mendoza. Así que efectivamente había una fuerte incomunicación de la capital con lo que era la pampa húmeda del litoral argentino. Por eso que se pedía presupuesto para infraestructura, para caminos, para puentes. Esto es constante, no solamente de las Juagas, pero es constante de todos los gobernadores. Y todos los gobernadores, por lo menos en lo que dicen, en la documentación oficial, se quejan de lo mismo. No hay apoyo del gobierno nacional respecto de esto. Y Carlos Bucarrondán encuentra una solución rápida: trasladar la capitalidad a La Confluencia. Lo convoca al ministro Joaquín B. González. Joaquín B. González considera, estamos hablando de 1903, considera que es un lugar hermoso porque Punta de Rieles, la confluencia de los ríos, y entonces rápidamente le parece bien la idea, y rápidamente entonces se hacen las gestiones ante el gobierno nacional para el traslado de la capitalidad. El traslado de la capitalidad de Chosmalal a lo que era Villorrio, la confluencia, fue muy discutido en el momento y posteriormente. Y discutido por todos los gobernadores, porque en realidad había proyectos digamos, de los grupos de argentinos, no sé si eran empresarios para esa, o de pequeña burguesía, o de burguesía, había proyectos para llevar con capitales nacionales el ferrocarril a Chosmalal. En realidad había muchas ideas, muchas propuestas, y bueno, además se necesitaba presupuesto. Decide trasladar la capitalidad, en poco tiempo comienza en agosto, se traslada todo el aparato político burocrático, y bueno, y el 12 de septiembre de 1913 se inaugura la nueva sede de las autoridades, la nueva capitalidad de Neuquén, el 12 de septiembre de 1904. Ahora, entonces tenemos, por un lado, el tema del ferrocarril, que había valorizado las tierras. ¿De quién eran las tierras con las cuales, con cuyos propietarios privados negoció Carlos Bucarrondán para que le diera para establecer el ejido urbano? Negoció con algunos de los propietarios más importantes, que fueron Casimiro Gómez, López Lecube y Francisco Brillaviril. El tema es que el negocio consistía en que ellos tenían que donar
190 hectáreas. Pero el gobierno le mensuró, le amojonó, le arregló 2.300 hectáreas. Entonces quiere decir, digamos, ¿de quién fue el negocio acá? Además, las tierras rápidas, bueno, el traslado de la capitalidad fue rápidamente realizado y con mucha aceptación y con mucho empuje por parte de esta gente que había comprado las tierras, algunos de estos que habían comprado la tierra aquí en la congruencia, bueno, que cuando las comprado se le había pedido que fuera para colonizar. Fueron propietarios totalmente asentistas, nunca estuvieron presentes. Y además, lo que se pone en cuestión, en que en realidad el Estado Nacional debió expropiar las tierras y pagar la indemnización correspondiente, como ya se había hecho en otros casos, como el caso de Santa Rosa. No hacer este arreglo con los propietarios privados de estas tierras y arreglarle el negocio en realidad, arreglarle el negocio a ellos, porque eran dueños de muchas más. En realidad, uno de ellos después se quedó, Casimiro Gómez se quedó le compró el resto después a los otros dos propietarios y terminó, bueno, después voy a terminar de comentar qué más. Es decir, que acá se juegan los intereses del ferrocarril, de la empresa ferroviaria, que se extendió por una razón política del gobierno nacional, llevó y hizo un buen negocio. Ese famoso articulado fue muy discutido, pero tardó mucho tiempo en sacarse, ese derecho de exhibición de libre importación de material ferroviario, pero quiero aclarar que en el año 1930 ya la misma Gran Bretaña se quería ir a Argentina. La red ferroviaria argentina ya no se extendía más, ya no le era del interés británico, ¿no? De manera de que no es, el negocio era antes, cuando estaba en pleno auge la economía agroexportadora. Y se hace este traslado a este lugar a pesar de las quejas de los chomalenses, de la gente de la zona de los alrededores, porque en realidad Chosmalal para ese momento tenía, en 1903 ya tenía más de 1.000 habitantes, tenía unos 200 militares, bastantes pobladores de quintas y chacras, tenía valles armados, había fortines, influía en toda una zona aledaña a Loncopuega, Las Lajas. Es decir, no es solamente... Un poco tenía que ver con lo que estaban planteando los gobernadores, la necesidad de que establecer una capitalidad en la zona más de frontera, en el interior, era una forma también de desarrollar el interior y controlar este tema, asentar población y controlar este tema de esta población móvil que iba y venía, que conservaba sus culturas, y que era una forma además de establecer un Estado que se adelanta. Aquí tengamos en cuenta que todo lo que es el colono, si cuando vinieron bastante poco, pero en general el colono aquí vino siempre después del Estado. Al revés de Estados Unidos, el colono se lanzó a la conquista de tierra y detrás de él fue el Estado a proveerlo. Aquí fue al revés, vino el Estado, y después fueron lentamente apareciendo algunos colonos, después poco a poco, pero no con mucha gente. La población, fue bastante complicado ir poblando. Bueno, pero se inaugura la capital, y en el Congreso, el traslado de la capital, recién se va a informar el 17 de septiembre, se va a discutir bastante porque se lo da como un hecho consumado, pero bueno, el control de las cámaras del Congreso, por los grupos, por los liberales conservadores, como sucedía en ese momento, en 1904, hace que se dé que es un hecho ya determinado, de manera de que a partir de allí, por más que se discuta lo del ferrocarril, por más que se discuta el traslado de la capital, por más que no se respete la opinión de los malenses y de la gente del interior,
la inauguración de la nueva capitalidad se realizó rápidamente y por decreto, no se hizo demasiadas consultas, se quejaron los pocos habitantes de Neuquén. Uno de los que hizo las mayores quejas, que a veces utilizo sus palabras para los títulos de mis artículos, es Olascuaga, cuando decía: ¿por qué se traslada la capitalidad a Neuquén? Es como poner, dice, una policía en el patio trasero, o poner una guardia, o poner una custodia en el patio trasero. Si de alguna manera, era lo que también de alguna forma uno ve en lo que dice Joaquín Ben González, la población siempre se iba a sentar cercana a los ríos. Neuquén era indiscutible que se iba a desarrollar este villorrio, la confluencia, que quiero decirle que se llamaba la confluencia, llegaba hasta Centenario y hasta Arroyito, no era nada más que lo que pensamos, porque los 16 departamentos es una obra posterior de Elordi. Lo que dicen los autores, los documentos de la época, que era evidente, la gente ¿dónde se establece? Cerca del agua, cerca de donde hay ríos. Entonces, de igual manera, esto se hubiera podido desarrollar como un centro importante, pero no se hubiera dejado tan afuera el desarrollo del interior, porque lentamente todo el noroeste fue decayendo, empezando por Chomalal, Lala, Jalón, Copue, todo fue decayendo. Y después tuvo que después de la provincialización, estamos hablando 70 años después, 70 años fue Neuquén junto con otros 9 es territorio nacional. 70 años después, los gobiernos provinciales empezaron a desarrollar el interior. Esta es la famosa, y todavía al día de hoy, siguen existiendo las quejas por la por la incomunicación que existe entre el gran centro urbano, la gran cabeza urbana, que es Neuquén capital y toda la confluencia, que además también tiene que ver que a medida que se va desarrollando la capitalidad, se establece, la nueva capitalidad se establece más gente, se establece más negocios, más empresas, y ni les cuento a partir del momento que se descubre el petróleo. El Estado Nacional a partir de allí, creo yo, es mi hipótesis, tiene bastante pocos intereses en provincializar los territorios, porque ni Chubut ni Neuquén le interesaba provincializarlo, porque no tenía que discutir con mucha sociedad, no tenía mucha clase dominante para discutir, y se podía intervenir directamente y se llevaba el recurso. No había regalías para discutir. De manera de que en el traslado de la capitalidad, resulta también interesante que cuando se va Carlos, termina su gestión Carlos Buquerondán, y le sigue Elordi, del cual era amigo, que hace una excelente gestión, Elordi, que se preocupa mucho por el tema del desarrollo de la infraestructura, que hace digamos, redefine los límites de Neuquén con los 16 departamentos. Después, en la década del 10, creo que en el 11, si no me equivoco, ya para el 11 ya Casimiro Gómez ya tenía comprada el resto de las tierras que se había adquirido en el año, en el remate del 85 a Villagril y a Francisco Villagril y a López Lecube, y arma una compañía anónima que se llamó Nueva España, que va a tener va a ser bastante importante la cantidad de tierras que va a tener, pero esa compañía va a durar posteriormente a la provincialización. Muchos de los pobladores de la primera etapa provincial compraron tierras a la famosa compañía ya no administrada por Casimiro Gómez, porque Casimiro Gómez se la encargó a que la administre a Carlos Buquerondán, y de paso le dejó el terrenito donde quedó bastante tiempo, que se llamaba La Sirena, donde vivió bastantes años hasta que volvió a Buenos Aires. Quiere decir que acá el tema de ferrocarril, tierras y política hay que vincularlo. Eso no quiere decir que menospreciemos, desconozcamos o desvaloricemos la acción de todos esos actores, pero la historia tiene que tratar de documentarse. Si no, repetimos una historia oficial únicamente de los triunfadores. Y acá hay que conjugar muchos contextos y muchos hitos que se van conjugando.
creo que hasta ahí, y después podemos seguir ampliando a partir de preguntas si es que puedo contestarlas, si estoy en condiciones de contestarlas. No sé si más o menos quedó claro el tema. Sí, Orieta, Por- muchísimas por gracias por este supuesto. pantallazo general. Claro, por supuesto que la prensa en Buenos Aires, los diarios, cuestionaron esto en el Congreso de Constitución, pero ya era un hecho consumado. Los chosmalenses, todo el mundo mandó cartas en el sector, pero bueno, ya era un hecho consumado, y bueno, se fue armando este centro urbano que después, a partir del descubrimiento del petróleo en Comunco, a comienzos del siglo y del 18 del Plaza Winkle, bueno, ya lo que es Departamento Confluencia y Fuero de Confluencia ya fue un lugar, un espacio muy importante para el Estado Nacional. Y lentamente se fue poblando, muy lentamente y muy poco, porque en general no era fácil que la gente se trasladara porque era trasladada por reparticiones nacionales, y si no hay una colonización. Por eso que es muy escasa la población. Pero igual, mucho tiempo antes de que fue provincializada, Neuquén tenía las condiciones establecidas por la ley 1532 del 84 para ser provincia. Sin embargo, junto con todas las demás provincias, fueron provincializadas empezaron a provincializarse en el 51 y terminó, en el caso de Neuquén, fue una de las últimas provincializadas en el año 55, junio del 55, y no alcanzó a convertirse en provincia porque fue derrocado por un golpe militar el gobierno que había decidido la provincialización de todos estos territorios nacionales. Quedan 9, en algún momento fueron 10, quedan 9, entre los cuales Neuquén. Quiere decir que la provincia en sí empieza en el 58, que es el primer gobierno constitucional, por lo menos elegido por el pueblo, aunque está proscripto un partido. Bueno, Orieta, clarísimo. Muchísimas gracias por este pantallazo general. Te pregunto, como para seguir profundizando, uno de tus trabajos se llama Neuquén, el territorio bifronte. Quizás comentarnos un poquito cómo caracterizás esos primeros años de la ciudad y las actividades productivas de la población en ese momento. Son unos libros que me pidió el Consejo Provincial de Educación que hiciera, unos pequeños libros destinados a alumnos de los últimos años y a docentes de nivel primario, y un poco hiciera una especie de presentación general del territorio. Lo llamo territorio bifronte, porque en realidad, por más que llegó la punta de rieles a Neuquén, hasta la década, muy avanzada la década de 30, es decir, concretamente los años 40, según demostraron otros colegas historiadores, Argentina no dejó de comunicarse con Chile, es decir, más allá del Tratado de Límites, los boquetes existían, no existían suficientes guarniciones para cuidar, y siempre hubo una comunicación fundamentalmente de frutos locales para el tasajo, para las necesidades de salida de los puertos chilenos. Es decir, que la comunicación entre Argentina y Chile, lo vinculado fundamentalmente al ganado en pie que venía de la pampa húmeda para los saladeros de Chile, fue algo que continuó más allá de la capitalidad y más allá de alguna manera de asentar un poco de soberanía sobre este espacio. Esto, según algunos colegas que han investigado mucho más el tema, esto más o menos empieza a modificar la orientación atlántica de Neuquén. Por eso digo que es un territorio bifronte por lo menos hasta los 40. Cuando Argentina empieza a sustituir importaciones, a desarrollar la política de industrialización por sustitución de importaciones, como consecuencia de la crisis del 30 y después en los 40. Allí es cuando empieza, digamos, a vincularse cada vez más al Atlántico. Pero mientras tanto, gran parte de la territorialidad es un territorio bifronte, hacia los dos lados. Y después por eso, me adelanto quizás a lo que a lo mejor me quería preguntar, el otro libro se llama De una provincia mediterránea, una provincia encerrada. Neuquén como una provincia encerrada, ¿no es cierto? Una provincia que no deja de comunicarse con el país trasandino, aunque el ferrocarril fue un largo proyecto de todo el mundo y nunca se concretó, y se comunica con el Atlántico. Pero es una provincia encerrada,
no por el tema, no es mediterránea por el clima, es mediterránea porque está encerrada, digamos, tipo Bolivia. Es una provincia porque está encerrada y toda comunicación es complicada, no solamente hacia la pampa húmeda del litoral argentino, donde se define todo, sino también hacia el interior. Digamos, llevar infraestructura, armar el interior costó muchísimo y fue decisión de los gobiernos posteriores en la provincialización, fundamentalmente el Movimiento Popular Neuquino hizo una obra muy importante, más allá de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el Movimiento Popular Neuquino, el tema es que hizo una tarea importantísima de desarrollo del interior. Porque por la punta de Rieles, por la zona sur más o menos se venía desarrollando por el turismo, pero el problema era la otra zona, cómo se iba perdiendo Loncopué, Las Lajas, Chomalal, cómo mantener viva todas estas localidades, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, parte de la preocupación de la Juaga, ¿verdad?, de llevar el ferrocarril hacia Chosmalal y crear esta línea férrea paralela a la cordillera, creo que tiene que ver también con este bifrontismo, ¿verdad?, estos dos frentes abiertos en Neuquén y la preocupación del Estado argentino para controlar y administrar un poquito mejor esa región. Pero bueno, evidentemente los intereses y los negocios pasan por otro lado. Y las vinculaciones, por eso que digo, en todo interviene la política, más allá de la tierra o más allá, ¿no es cierto?, del ferrocarril o lo que fuera, la política va armando todo este contexto. Y vuelvo a repetir, no estamos minimizando ni estamos desvalorizando a los actores de la época, fundamentalmente a Carlos Buquerrondán, porque veo permanentemente historiadores que hablan de las maravillas de Buquerrondán. Está perfecto, bárbaro. Nadie lo desconoce a Buquerrondán como no desconoce a muchos de los que vivieron a Neuquén. Pero cuando uno indaga un poquito más allá, hay otras cosas también para contar. Y yo creo que los historiadores, que no somos objetivos, somos subjetivos, hacemos nuestra propia interpretación, pero lo fundamentamos con documentos. Por eso que tiene que ver mucho en la profesión, ¿no? Digamos, si no, entramos en que cualquiera puede opinar de historia, o cualquiera puede opinar de vacuna, o cualquiera puede opinar de, no sé, de pandemia, o cualquiera puede opinar de los territorios o de historia, no. Yo, como historiadora, me parece que los profesionales de la historia somos los historiadores. Hay que tener claro que no somos objetivos, que hacemos una interpretación, pero que usamos mucha documentación. La documentación escrita, documentación oral, la mayor documentación da mucha más fuerza a todo lo que vamos diciendo. Y a medida que voy retomando este tema, me siguen apareciendo aristas. Por eso digo, a partir de esta convocatoria, seguía pensando y armando, y bueno, fueron apareciendo estas cuestiones, como estas vinculaciones que fui encontrando, que me parece interesante porque, bueno, se pueden, si esto se difunde, es importante la sede de la capital en Neuquén, pero no desconozcamos cómo se desarrolló, y tampoco minimicemos a Olajuaga ni a todos los otros gobernadores. Olajuaga fue castigado por Roca. Nunca le permitió ascender a general, se tuvo que morir como coronel porque se había rebelado contra Roca por todo lo que había realizado. Entonces, empecemos a atar cabos y veamos que hay muchos puntitos acá en común que dejan, además, muchas otras cuestiones abiertas como para seguir investigando. Creo que esto es un tema interesante, porque el otro día en una entrevista que me hicieron en la radio, me dice, ¿dónde podemos encontrar más información? Pero hay que hacer rata de archivos. Los historiadores, bueno, yo ya estoy cansada de ir a los archivos, pero en su momento, durante muchos años, décadas, hice archivos. Y bueno, la pandemia nos dejó afuera porque nos impidió hacer relevamiento, pero cuando se termine la pandemia, que espero que sea pronto, el que quiere investigar estos temas, están los libros copiadores, que creo que Pereira, si sigue estando como director, que es un historiador, si sigue estando como director del Archivo Histórico Provincial, que además fue alumno mío,
él estaba digitalizando los libros copiadores, y los libros copiadores era lo que el secretario del gobernador decía día por día de lo que estaba haciendo. Se puede reconstruir una historia territoriana, porque no está hecha toda, estamos contando como pedacitos, ¿no? Por ejemplo, cuento un caso, yo ahora estoy trabajando los partidos políticos en la etapa de la historia reciente. Además del movimiento popular neuquino, que lo trabajé años, estoy tratando de reconstruir si había otros partidos en la etapa territoriana. Y me encuentro por alguna documentación, pero creo que en los libros copiadores va a haber más, me encuentro de que había presencia del radicalismo, del socialismo, del comunismo, de la democracia cristiana, pero como dato aislado, quiere decir que había presencia de política. Ahora, tenían poca incidencia esos partidos nacionales en este territorio, porque había poca gente. En general, los partidos que se armaban eran más vinculados a las comunas, comunales. Quiere decir que la documentación puede dar muchísimas pistas, y bueno, y esto no está cerrado, este mismo tema no está cerrado, se puede seguir ampliando, enriquecer mucho más. Buenísimo, Arieta, muchas gracias. Bueno, si van surgiendo preguntas, está el espacio abierto para realizar, aprovechar que estaría aquí con nosotros para evacuar las diferentes dudas. Un poco ya lo comentaste, pero te pregunto sobre otra de tus investigaciones que titulaste Confluencia de voluntades o coincidencia de intereses, un título muy sugestivo. Me imagino que tiene que ver con la llegada del ferrocarril. ¿Qué otros intereses se confluyeron justamente para que se realice el traslado de la capitalidad? Bueno, ya hablaste un poquito también de los opositores, pero quizás profundizar un poquito sobre eso, Arieta. Porque en realidad yo al principio tenía ese interrogante, después llegué a la conclusión, a medida que fui avanzando, llegué a la conclusión que hubo más bien confluencia de intereses. Por eso que para mí entre la denominada campaña al desierto, los intereses de los terratenientes de la economía, de los terratenientes y ganaderos de la pampa húmeda del litoral argentino, totalmente diversificada, que estaban haciendo el corrimiento del ovino. Y además necesitaban mejores pasturas, necesitaban extenderse, porque el mercado británico necesitaba otro tipo de carne, porque ya tasajo hacía rato que no se exportaba, carne enfriada ya no la querían, y se necesitaba congelada, perdón, y ya se necesitaba carne enfriada, de manera que la tecnología británica obligaba a la burguesía terrateniente y ganadera a mejorar la calidad de sus productos. Necesitaban expandir la frontera. Y esos intereses motivaron también, estaban muy vinculados. Además, la burguesía argentina es una burguesía diversificada, no es solamente tierras y ganado. Es tierra, ganado, agricultura cuando le conviene, insumos al ejército, estaban vinculadas al insumo al ejército. Es decir, es una burguesía, acciones en los bancos. Cuando uno analiza la burguesía argentina es una burguesía muy diversificada. Entonces, ese por un lado es interés. Y no sé si el Estado Nacional estaba solo en condiciones de hacer la campaña al desierto, o no estaba en condiciones, entonces contó con el apoyo de algunos sectores de la clase dominante, de los cuales están algunos de los compradores de tierra. Por eso, de alguna manera, la ley de premios del remate del 85. Entonces, hay una coincidencia de intereses ahora. En esa coincidencia de intereses, después también el tema del ferrocarril. ¿Por qué no elegir empresas nacionales que habían presentado proyectos hace muchísimo tiempo y los cajonearon? Cuando no se quiere que algo salga, el Congreso lo pone en comisión. Y eso también, estaban en comisión varios proyectos, de los cuales siempre reclamaban los gobernadores que se pusieran, que se discutieran. Es decir, inversores argentinos que estaban dispuestos a hacer la inversión del ferrocarril y hacer un tendido diferente. Pero la compañía más importante era el Ferrocarril del Sur. Estaba muy, muy interesada, porque era la que tenía el mayor tendido dentro de la provincia de Buenos Aires, y después el tendido pasó por donde le interesaba: Córdoba, Mendoza y Tucumán. Ese círculo hizo. Que sería al sur, los ferrocarriles al sur
llegaron porque lo poco que llegó porque bueno, por el conflicto con Chile, o lo otro llegó por porque lo decidió el Estado. No hay prácticamente comunicación de ferrocarriles. Y entonces, y después la decisión de Buquerondán de negociar rápidamente con los dueños de tierra, porque toma la gobernación en el 3, y digamos, no sé si esto lo estuvo, no sabemos si lo pensó antes, pero no hay nada escrito que refleje que lo pensó. Pero evidentemente él vino en la comitiva para la inauguración del ferrocarril, y ahí también estaban algunos de los dueños de tierra. Yo quiero suponer que hubo charlas previas, de que inmediatamente se lo comunica al gobierno nacional, de que inmediatamente venga Joaquín B. González, que dé el visto bueno y que se haga el traslado con tanta rapidez, muestra una confluencia de intereses a mi criterio. Clarísimo, Arieta, muy bueno. Bueno, leo acá el chat, tanto Isidro como Marisú te agradecen, dice excelente tu presentación. Eloísa está consultando si se consiguen tus libros, como para después nos pases el dato de dónde conseguirlos. Y la compañera Marina del Archivo Provincial nos está diciendo que está abierto el espacio para realizar consultas. Ese libro de copiador número 1 está digitalizado, así que se puede consultar también ahí en el Archivo Provincial, abierto también para toda la comunidad. Bueno, antes de que surjan otras preguntas, quisiera preguntarte sobre otro de los ítems que también sé que trabajaste. Se me generó a mí confusión al momento de estudiarlo, a ver si quedaba claro si era el traslado de la capitalidad, la fundación de una nueva ciudad, o sobre el caserío que ya estaba predispuesto, se trasladó a la capital. ¿Por qué confusiones, verdad? La documentación habla de una nueva fundación, habla del traslado, como para echar un poco de luz sobre eso. En realidad el tema viene porque algunos de los que integraron la Junta de Estudios Históricos de Neuquén empezaron a hablar de fundación o de traslado o de, bueno, distintas denominaciones. Y yo, después de ver toda esa documentación, donde no eran todos historiadores, precisamente por eso, yo no tenía nada que ver con la Junta de Estudios Históricos. Yo considero que ese debate, si se fundó o no, yo considero que lo que se hizo, había una capital, estaba en Chomalal desde 1888, y el territorio se había creado en 1884. Lo que pasa es que hasta que da toda la vuelta del globo o la escuaga y logra ubicar la capital, comienza esto en el 88. Ahora, creo que la decisión de trasladar la capital es no una decisión de trasladar, es trasladar la sede de las autoridades a un nuevo lugar. Por eso que para mí, no hay debate, no existe más debate. En ese sentido, yo escribí bastante sobre ese tema, que me parecía que era una cuestión que no valía la pena discutir. Lo que se trasladó es la sede de la capital, se trasladó la capitalidad a un nuevo lugar que se llamó a partir de ese momento Neuquén, y que se llamaba antes Confluencia, y que se empezó a definir, porque inmediatamente después ya se estableció el departamento Confluencia, porque para la época de la capital, repito, para la época del traslado de la capital, la Confluencia era estación Limay, estación Neuquén, había troperos, algunos de otros negocios, un juzgado de paz, 400 personas, muy poca gente. Los que tenían que cruzar el río Neuquén, el ferrocarril que llegaba hasta acá, hasta Punta de Rieles, y a partir de allí se fue desarrollando, digamos. La Punta de Rieles y la capitalidad empieza a provocar cierto asentamiento de administraciones y asentamiento también de personas. El tema es cómo motivar que se mantenga el desarrollo del interior. Muchas gracias. Orieta, bueno, te pregunto acá, don Isidro hace una pregunta, dice Orieta, ¿hasta cuánto duraron esa confluencia de intereses? ¿Terminaron? ¿Se pueden identificar desde la provincialización y hoy en la capital? Mira, cuando se hace el debate, después varios lugares reclamaron Alsina, antes de Olascuaga, antes de Buquerondán,
reclamaba la sede de la capital en otro lugar, y después también Zapala la reclamó. Y creo haber visto cuando se hizo la convención constituyente que hizo la constitución de 1957, la primera constitución de Neuquén, se volvió a discutir. No es en el único lugar donde se estaba haciendo la transición de territorio a provincia, la convención, donde se discutió si valía la pena mantener la capitalidad, porque había intereses para trasladarla. Por ejemplo, Zapala siempre tuvo interés por ser un núcleo comercial central geográficamente y un núcleo comercial que se articulaba con todo el interior para tener la capitalidad, pero quedó acá. Es decir, el tema de la capitalidad se siguió discutiendo durante bastantes años. Por lo menos yo lo vi hasta la Convención Constituyente. Después no, pero no solamente acá, sino en otros territorios. Intereses no terminaron nunca, los intereses no terminaron nunca. Bueno, si tienen otra pregunta, las pueden volcar al chat o bien abrir los micrófonos y consultarlo directamente. Lo que podemos hacer, Sebastián, es yo no sé cómo es el sistema, pero lo que podemos hacer es tratar con un poco de tiempo, de colgar en alguna parte algunos de estos trabajos para que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Porque en la universidad, en el centro que vos me comentaste que yo dirijo, es un centro que cualquiera que se ponga en Universidad Nacional de Comahue, CEPIC, Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura, tengo una página web donde allí está, están digitalizados la mayoría de las publicaciones de los que integramos el centro. E incluso en el año 1 y después en el 2001 y creo que en otra oportunidad, yo hice un convenio con diarios locales y armamos fascículo de historia del Neuquén. Todos los fascículos que son sencillísimos. Uno se llamaba Pulsos del Viento. Eso recomiendo. Todos los que... Fue un convenio que hicimos con La Mañana. Todos esos fascículos, que es una mirada sencilla, pero completa, del territorio y una gran parte de la provincia, están digitalizados, y uno entrando en la página del CEPIC, de la Universidad Nacional del Comahue, se encuentra con toda esa producción, más otros trabajos, más los últimos libros, más todo lo que pueda a lo mejor interesarle que nosotros estuvimos trabajando. Así que creo que es una... Este trabajo no es, el de la capitalidad no está allí colgado, pero sí en uno de los fascículos creo que destino una mención, o yo trabajé en un fascículo, creo, el tema de la capitalidad. Tendría que recordarlo. Pero bueno, se puede pensar en colgarlo. ¡Ay, Sofía! ¡Qué bueno! Sofía es una... ¿Cómo estás, Orieta? Una colega de la universidad. Bueno, digo que ampliando ese tema, además de los fascículos, ampliando el tema, podemos de alguna manera ver de qué forma se puede colgar todos estos trabajos para que tenga acceso la gente que le interesa, ¿no? Y bueno, y por supuesto que está mi correo electrónico a disposición de todos aquellos que quieran, porque dentro de mis posibilidades a mí me encanta poder sugerir, ayudar y completar o poder dar una mano a todo aquel que le interese seguir avanzando en la historia, ¿no? Si te parece, Orieta, después busco el link de esas investigaciones y lo podemos compartir en el Facebook de la Casa Museo. Me parece excelente. Para que esté a disposición. Gracias por ese aporte. Sebastián, en la página donde siempre te contesto, está el link. Con ese link entra y ahí, bueno, tienen todas las publicaciones que hemos estado haciendo hasta los últimos años y repito, y están los fascículos estos que son sencillitos, que es un pantallazo excelente entre varios autores que hemos hecho en función de del convenio sobre la historia territoriana y parte de la historia provincial. Por supuesto que también están los libros ya de la historia política provincial, cosas de historia económica, historia cultural. Bueno, ahí tienen completo bastante de lo que pueda interesarles. Perfecto, eso después lo compartimos, así lo podemos consultar. Gracias, buenísimo, Orieta, por ese aporte.
Mira, el otro día te escuchaba, y creo que fue el viernes, en una nota en la radio, que decías que el informe de Domingo Castro de 1919 te había servido como para empezar a investigar estas temáticas. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo te enteraste de esa documentación? Cosa que cuando uno, en ese momento yo estaba buscando un tema para hacer mi tesis de licenciatura, y estaba haciendo relevamiento en el Archivo General de la Nación, en los diarios de sesiones, estaba haciendo relevamiento en el Archivo Histórico Provincial, la Junta de Estudios Históricos, viendo un poco las publicaciones que había hecho, algo de las publicaciones que habían hecho la Junta de Estudios Históricos, pero además se nos ocurrió a varios de nosotros, entre las cuales me incluyo, revisar el catastro. Y en Catastro encuentro el informe del capitán de fragata, Castro, donde dice, plantea, en el 18, donde plantea, ojo con el tema de la capitalidad. Fíjense cómo viene la mano con esto, porque lo que dice Castro es, a ver, hay una partecita, lo que dice Castro es, a ver, si me tienen un poco de paciencia, para no, Castro lo que dice es, cuenta, porque tuvo que ver con la mensura, él habla de cuánta tierra fiscal, y él dice, acá hay demasiados intereses, yo encuentro demasiados intereses como inspector de tierra con el tema del traslado, porque si a los propietarios los propietarios se dieron el 20%, ¿por qué el Estado amojonó, mensuró, le dejó todo arreglado el 80%? Y en realidad lo único que se le cedió 190 hectáreas y les amojonó 2.375. Entonces, ¿es un negocio o no es un negocio? Y me deja plantear esa duda. Y yo digo, bueno, pasaron años, voy a entrar hacia atrás, voy a entrar a buscar quiénes son las cuadras, quién es Buque Rondán, porque este informe me abrió una punta, un informe de un inspector de tierra, me abrió una punta muy interesante. Yo digo, bueno, acá me parece que pasa algo. Entonces me fui al Tratado de Límites, me fui a 1902 al Pacto de Mayo, me fui a revisar el tema de quienes financiaron la denominada campaña al desierto. Cualquier cosa con Mapuche la tienen a Sofía, que ella es especialista del tema. Me voy a revisar libros copiadores, porque no había nada digitalizado, uno por uno, con la letra de los secretarios, los gobernadores de la época, de los secretarios de la época, que le digo que no fue una tarea fácil, y empiezo a armar toda esta trama. Digo, bueno, me parece que este hombre tiene razón, empiezo a anudar, empiezo a unir cómo venía la mano, y a partir de allí reconstruyo un contexto y pongo en cuestión este tema. Y entonces sí, ya planteo que fue digamos, el traslado de la capitalidad. No había manera de denominarlo de otra forma. Y que fue un negocio interesante, especialmente para los dueños de la tierra, para el ferrocarril, para los dueños de la tierra. No quiere decir que no haya beneficiado a los habitantes de Neuquén, pero eso fue un lento proceso. Así es, muchas gracias. Ahí la compañera Romina compartió en el chat el link del Centro de Estudios Históricos que dirigís, Orieta, para que podamos consultar la documentación. Está ahí en el chat del Zoom. Sebastián, Sí. ¿le puedo preguntar algo? Sí, totalmente, está abierto ahí el espacio. Bueno, buenos días, Orieta, gracias por la exposición. Yo soy Cintia, estoy acá en el Museo de las Cuadras, justamente de Chosmalal, y bueno, le quería preguntar, digamos, habida cuenta de todo lo que expuso en relación al reparto de tierras, a los capitales británicos, a los intereses, digamos, de la burguesía, y, digamos, todo esto que tiene que ver con el asentamiento en la confluencia, en las tierras, como usted dijo, de Casimiro Gómez. Bueno, justamente, ¿fue necesaria, digamos, o innecesaria este accionar? ¿Fue innecesario este accionar en la campaña del desierto?
Es decir, se podría haber, bueno, justamente haber fundado una capital, haber trazado los límites del territorio de otra manera, sin, vamos a decir, la presencia del Estado Nacional y el Ejército. Bueno, esa sería la pregunta, si fue necesaria la campaña del desierto. De ampliar también por el tema de la población originaria, lo puede ampliar Sofía Stefanelli, pero lo que yo, la parte que yo puedo contestar, es que estaba clara las pretensiones, no había límites entre Argentina y Chile, la política expansionista del país trasandino continuaba, era una fuerte preocupación del gobierno argentino cuando ya estaba consolidado el poder central. La población originaria era una preocupación para los grupos dominantes, más los intereses de los grupos dominantes de extender la frontera agrícola, la frontera ganadera, era muy fuerte. Entonces, si era necesario, fue una decisión del poder político de hacer la denominada campaña del desierto, donde se hace toda esta campaña, donde se hace un corrimiento, después Sofía corregime, corrimiento y matanza, y bueno, se elimina la población originaria. Entonces, como una forma de asentar soberanía, porque las tierras no eran digamos, y además porque había una población móvil. Tema mapuche, habría que ver cuál es la concepción. La concepción de la clase dominante es que el mapuche era barbarie, y había que establecer la civilización. No sé si Sofía estás de acuerdo. Había que establecer la civilización, y la civilización era el brazo armado del Estado, ese era el ejército, la violencia legítima. Entonces, de manera de que no sé de qué otra manera podía pensar los conservadores de esa época cómo asentar soberanía, ¿no? Uno desde el día de hoy diría, no había necesidad, se podía haber asentado soberanía quizás de otra manera, sin necesidad hasta el día de hoy de tener tan acorralada a la población originaria, propietaria, dueña de estas tierras. Pero lo que sí está claro, los intereses de los grupos dominantes de Buenos Aires para proveer de mejores productos al mercado británico. Y el mantenimiento, más allá del traslado, de un territorio bifronte, que no se corta la relación. Y además, además la fuerte presencia, incluso todavía después del traslado de la capital, de población chilena en todo, porque creo que 40, no sé si había 40 boquetes y 36 gendarmes en el censo del 96 que custodiaba. Imposible custodiar la cordillera de los Andes con ese, y unos cuantos fortines, creo que el último estaba en Roca. Así que, digamos, no sé si era necesario, pero fue una decisión de la filosofía de los grupos dominantes que establecieron el Estado Nacional, el Poder Central, que acá estaba la barbarie. Bueno, y así se hizo la campaña, me parece. Perdón, voy a interrumpir porque ya que Orieta me da como la palabra. Mi nombre es Sofía Stefanelli, y sí, como menciona Orieta, yo me especializo en esos temas, y me parece que también es una cuestión de contexto, ¿no? Tenemos que situar un contexto que es bastante complejo, en el cual las campañas militares tienen como un proceso previo de país, en donde se justifican por una cuestión económica, más que nada, pero a nivel regional, territorial, tenemos una localización de diferentes comunidades y grupos originarios bastante compleja, y se plantea un marco de resistencias de estos grupos originarios muy amplio, que a veces se desarticula en el discurso o en la historiografía tradicional con el propio avance del Estado Nacional, ¿sí? O con este proceso que comentaba Orieta, de la consolidación de los grupos dominantes, del poder económico a nivel nacional e internacional. Y lo que hay que reconocer es que si bien las campañas militares avanzan, yo no estoy a favor del concepto conquista del desierto, siempre lo encomillo porque es un concepto bastante
peyorativo para la denotación de los pueblos originarios y de las comunidades, pero estas campañas avanzan y tenemos como una resistencia de las diferentes comunidades, resistencias que se dan hasta la fecha, y es un avance sobre sus tierras muy drástico. Por eso algunos historiadoras, como es mi caso, hablamos de un proceso de genocidio, ¿sí? en ese periodo. Pero frente a tu pregunta, y hay que analizar el proceso a largo plazo, ¿sí? No la propia coyuntura, sino observar, bueno, qué estaba sucediendo, esto que hice ahorita de los boquetes cordilleranos, porque la cordillera no era un límite político para nada, ¿sí? Para los sectores originarios, todo lo contrario. Chile y Argentina estaban como bastante en coordinación con estos avances estatales, ¿sí? Y esta consolidación de la cual Orieta explicó muy bien. Así que es un proceso muy, muy, muy complejo que tiene bastantes matices y que cotidianamente se va enriqueciendo porque las postuladas, las investigaciones, es como que van avanzando año tras año con esto. Gracias, Romina. Sofía, perdón, gracias por los aportes. No sé si hay alguna otra consulta para Orieta o algún comentario que se quiera realizar. Pero en relación a esto que mencionaba Sofía recién, el contexto también internacional que se da, ¿verdad? Como decías, en Chile se da un proceso simultáneo, muy similar al de Argentina. También en Europa está pasando esto, ¿verdad? Pienso en el año 1884 con la Conferencia de Berlín, donde justamente se reúnen para avanzar y dividir lo poco que quedaba del África, en ese caso en particular. Es decir, que esa ideología, esa justificación ideológica, entre comillas, estaba muy, muy vigente en todo el mundo. Bueno, y acá los positivistas argentinos hicieron lo propio también, ¿verdad? Estoy revisando el chat a ver si hay alguna otra consulta. Orieta, no sé si quieres profundizar sobre algo. Bueno, no sé, digamos, me parece interesante siempre repensar este tema, porque creo que, digamos, muestra nuevas aristas, y yo creo que da lugar a que pueda siempre haber interesados en seguir investigando algunas puntas, porque digamos, no es un proceso cerrado. Lo que yo digo no es un proceso cerrado. Creo que acá se enunciaron, o por lo menos yo intenté enunciar un montón de cositas, pero creo que la documentación puede ampliar todo este tema. Incluso vos, Sebastián, ampliaste con el tema de la Sociedad Anónima Nueva España, quién se hace cargo, cómo se beneficia, digamos, quién continúa, y digo, no estamos hablando de un minúsculo, de una minúscula cantidad de hectáreas, sino de una gran cantidad de tierra, y es importante esto, porque esa compañía Nueva España, fue una compañía que duró, no sé, yo tengo conocimiento que gran parte, mucha de la gente en la etapa de provincialización compraba todavía a Carlos Vidal, que fue uno de los que se quedó después a cargo de la administración de Nueva España. Carlos Vidal es el dirigente radical que vive, ¿no? Vos lo entrevistaste. Así es. Bueno, ahora, en realidad, la Nueva España, Casimiro Gómez en su momento se quedó con cerca de 20.000 hectáreas. Al comprarle al resto de los productores 20.000 hectáreas no es sencillito. No sé si la habrá tenido al principio, porque en realidad lo que se le cedió al gobierno fueron 190 hectáreas para el ejido. Entonces, y no incluyó dentro de esas casi 20.000, 12.930 hectáreas, y no incluyó el lote 4, que no sé cuál eran las dimensiones, que es lo que le regaló o le dio a Buque Rondán, que yo supongo, sería interesante investigar, que yo supongo que las famosas La Sirén, donde el que se quedó, habitó allí durante muchos años, hasta que después se volvió a Buenos Aires y fallece creo que en 1921, que sería La Sirena, pero no sé
cuáles eran los límites de la sirena. Entonces creo que acá quedan abiertas un montón de cuestiones, porque que tiene que ver incluso entre el traslado y cómo va funcionando la Nueva España después, la sociedad anónima. Es decir, hay muchas vetas. Quiero decir que el que tiene ganas de investigar alguna de estas cuestiones puede seguir ampliando este tema por cualquiera de las aristas que se presentan. Muchas gracias, Orieta. ¿Alguna pregunta? Bueno, si les parece, tenemos un ratito, y por ahí puedo compartir parte de la investigación que me ayudaste a hacer, aprovechando el tiempo, principalmente lo que fueron los 3 elementos, ¿verdad?, de las 3 formas de distribución de la Tierra aquí en la Patagonia. Si, Raúl, me permitís compartir pantalla, puedo mostrar esto, y bueno, si hay alguna consulta, obviamente, que vaya surgiendo, lo compartimos. Permiso. Sí, Carlos. Sí, yo antes que abordemos tu presentación, quiero, por supuesto, que agradecer todo este momento hasta acá y lo que viene en función de lo que nos decía Orieta. Se sumó a Sofía, el equipo también ahí, gracias Sofía por participar. Como esto está siendo transmitido por YouTube y va a quedar grabado, tratamos de que forme parte de este conversatorio Marta Bueno, que es el linaje de Francisco Bueno, aquel Francisco Bueno que estuvo en el cambio de capitalidad. Y bueno, Marta me dice que está sola en la casa, que los chicos están trabajando, que ella no sabe usar el Zoom, que por eso no nos acompaña, pero yo le prometí de que esto lo iba a ver por el canal de YouTube. Así que en este día, ya el día siguiente al aniversario de la capitalidad, yo quiero hacer el agradecimiento a la familia Bueno, a Marta, en nombre de su hermana Virginia, que ya no está, y toda su familia, el gran aporte que han hecho, que ellos fueron los que donaron la primera escuela, la casa para la primera escuela, han intervenido mucho en el crecimiento de lo que hoy nosotros estamos disfrutando. Más allá de esas vueltas con el tema que hoy nos estamos, estamos poniendo en orden, gracias a ustedes, los historiadores, con este reparto de la tierra, que es el tema que van a continuar. Así que quería que quedara grabado ese agradecimiento a la familia Bueno, en nombre de Marta Bueno, a todos sus hijos, a su hermana, a sus sobrinos y todos los descendientes de Francisco Bueno Cordero. Muchas gracias, Carlos. Bueno, recordamos Francisco Bueno, de los pioneros, ¿verdad?, de los primeros pobladores de la región de la Confluencia, encargado de la comisión de festejos justamente en la fundación de la ciudad. Le tocó coordinar esos festejos con Joaquín B. González y las demás personalidades que se acercaron a la fundación de la ciudad. Muchas gracias por el aporte, Carlos. Raúl, no sé si puedo compartir pantalla, ¿me permitís? Seguimos leyendo el chat, así que si hay alguna consulta y demás, lo compartimos por ahí también. No me estaría dejando, Raúl, compartir. Bueno, mientras tanto les voy contando, como para que también puedan ahí colaborar y aportar. El Estado argentino, Orieta, corregime por favor si me equivoco, pero él implementado 3 acciones directas para lo que es la distribución de la tierra aquí en Patagonia, mediante la venta directa, mediante la donación directa y posteriormente por los remates públicos que nos comentaba Orieta allí en el año 85. Ahí pude compartir, si me permiten les comparto pantalla. Vamos a avanzar esto que ya lo estuvimos charlando. Bueno, estas 3 métodos de distribuir la tierra estaban acompañadas cada una de ellas por una ley. La ley esta de empréstito del año 78 es justamente la de venta directa. La ley de premios militares es la que dona tierras directas justamente a los participantes de la campaña
de las campañas militares en Patagonia, y por último la ley de remates públicos, que es la que más tiene incidencia en nuestra región. Vamos a ser muy breves, son las dos primeras. La ley de empréstitos justamente es la que permite al Estado argentino financiar la campaña militar. Para ello se ponen a la venta títulos para la compra de tierras, es decir, que cuando las líneas militares de Roca avanzan sobre los territorios de la Patagonia, muchas de estas tierras ya están vendidas. Y los adquisitores tienen la posibilidad de seleccionar la ubicación de los lotes. En general se ubican en la región de la Pampa húmeda, más cercanos a los poblados existentes, y en la región cordillerana, ¿verdad? Aquí, bueno, esto también si quieren lo podemos compartir para que lo vean. Se ponen a la venta títulos a 400 pesos cada uno de 2.500 hectáreas. La compra mínima es de 4 títulos, es decir, que se venden 10.000 hectáreas a razón de 20 centavos cada una. Esto, como les dije anteriormente, no tiene mucha repercusión en la zona de la confluencia, sí en los territorios nacionales más cercanos a los centros urbanos hasta ese momento. La segunda ley de premios militares es la de donación directa de la tierra. Al igual que con la ley anterior, los adquisitores tienen la posibilidad de elegir la ubicación de los territorios, siguen el mismo criterio, en general en las zonas pampeanas, y estos bonos tuvieron mucha circulación, favoreciendo una vez más al latifundio, como había sido la ley de empréstito previa. Fíjense, el dato que tenemos es que de los 6.000 oficiales y suboficiales que son beneficiarios con esta ley, venden los bonos y pasan a manos de 545 adquisidores en total. Es decir, que una vez más está favoreciendo al latifundio en contra de lo que decía la ley de colonización e inmigración, que justamente propiciaba la implementación de nuevas colonias agrícolas en la región. Ahora sí, en el año 1882, mediante la ley 1265 de remates públicos, se ponen a la venta casi 6 millones de hectáreas en la región, en todo el territorio del Neuquén, a partir del desinterés de los sectores privados de invertir en la meseta central y de adquirir tierras allí. El Estado pone entonces a la venta estos lotes, divididos en general en 3.500 hectáreas cada uno, que no tuvieron en cuenta las características del suelo o las cercanías de los caminos existentes o los recursos. Ahora vamos a mostrar una imagen, la que sigue justamente es de las primeras mensuras que se hacen de los agrimensores Encina y Moreno, allí por el año 1883. De hecho, en los remates del año 85, todavía el trabajo de los agrimensores no estaba terminado, y sin embargo se ponen a la venta por remate público. Este plano nos muestra las divisiones en secciones de lo que es el territorio del Neuquén. Fíjense que al sur tenemos al río Limay y al río Neuquén justamente. Estos lotes, estos rectángulos son justamente los lotes que, como dijimos, no tienen en cuenta para los remates las características ni del suelo ni de la existencia de los caminos previos. Vamos a centrarnos en la sección número 1, justamente la de la confluencia. Aquí en la sección 1 se ha dividido el territorio en 34 lotes de 3.500 hectáreas cada uno. Como nos había adelantado ahorita más temprano, el lote número 3 es adquirido en los remates públicos del año 85 por Ernesto Nolte. A su muerte, su viuda lo vende a Casimiro Gómez en el año 1900. Allí Casimiro Gómez empieza a interesarse por las tierras en la región. Uno de los elementos que nos permite vincular o reconocer el vínculo que tenía con el Estado Nacional es justamente la celeridad con que realiza los trámites. Para ese momento, la ley de remates exigía que haya mejoras, en tanto en infraestructura para los lotes, y bueno, Casimiro Gómez consigue realizar esas mejoras, consigue una inspección desde Buenos Aires a ese lote para verificar esas mejoras, todo en menos de 2 meses, lo que nos muestra la celeridad de sus vínculos con el Estado Nacional. El lote número 4, por su parte, es adquirido por Ramón López Lecube, y en 1907, como nos dijo Orieta, es vendido a Casimiro Gómez y a Carlos Butguer Roldán. Ya había dejado el cargo de gobernador del territorio para ese momento, y comienza a hacerse cargo de la administración de la Sociedad Nueva España, que crea Casimiro Gómez justamente para administrar los territorios aquí en esta región. Por último, el lote 3 bis es arrendado al segundo agrimensor que trabaja en la región, dado que las primeras mensuras de Encina y Moreno
trajeron algunas complicaciones al momento de presentarse. Los compradores se presentaban y no encontraban bien los mojones, producto de los vientos, de los arenales que iban transformando las mensuras. Por eso trabaja Gramondo en segunda instancia. Y este lote 3 bis, a su vez, es vendido a Amador Villabril en 1902, y es adquirido después de la capitalidad en 1904 por Casimiro Gómez. Es decir, que entre el año 1900 y 1907, Casimiro Gómez se va a quedar con los 3 lotes donde se va a implantar el ejido de la ciudad de Neuquén. Bueno, aquí utilizamos un poquito de tecnología. Estas son imágenes satelitales que he podido conseguir en la dirección de Catastro. En este caso vemos una imagen satelital de la ciudad de Neuquén, esto es del año 2016, y nos permite ver, lo mismo que el plano anterior de 1883, la división en secciones según las mensuras de Encina y Moreno del año 83. Una vez más, nos vamos a centrar en la sección número 1, obviamente los embalses todavía no estaban, ¿verdad? Eso es posterior. En la sección número 1 vamos a centrarnos entonces en aquí están los 34 lotes en los cuales se divide, y nos vamos a centrar en el lote 3 y 4, y esta aquí irregular, al margen del río Neuquén, es el 3 bis, y justamente por su forma irregular no entra dentro de los remates públicos del año 85. Pero fíjense que estos rectángulos en los que se dividen los lotes de 3.500 hectáreas cada uno, justamente no tienen en cuenta ni la cercanía de los recursos, como dije, de los ríos, ni de los caminos. O sea, es que es lo mismo, varía lo mismo el lote, por ejemplo, 22 aquí arriba, que el lote 3 o 4 en la confluencia de los 2 ríos, ¿verdad? Donde posteriormente se va a disponer el ejido de la ciudad. Dentro de la sección 1, entonces, hacemos hincapié una vez más en el lote 3 y 4, que son los que fueron adquiridos por Casimiro Gómez. Y bueno, la tecnología nos permite efectivamente medir, fíjense que nos dan 70.000 kilómetros cuadrados ambos lotes, es decir que cada uno es de 3.500, y muchas de estas divisiones que se hacen en el año 83 todavía continúan vigentes. Fíjense ahora en la que sigue, tenemos aquí, esta es la calle Río Colorado de nuestra ciudad, límite del ejido actual, y la calle del Hipódromo, ¿verdad? También son las mismas, los mismos límites mensurados allá por el año 83 que perduran todavía en nuestra ciudad. Y al norte prácticamente está lindando con lo que es el trazado de la nueva ruta, que conecta justamente la confluencia con el resto de los poblados de Plotier y demás. Bueno, quería compartir esto a modo más de ejemplificar y poder visualizar esto que fuimos trabajando en cuanto a la división de las tierras, y aprovechar un poco la tecnología digital y satelital que nos permite verlo con mayor claridad. Por último, aquí tenemos un plano del eje de la ciudad de 1904, es el que aprueba por decreto el general Roca. Fíjense que aquí todavía están los nombres de los propietarios, el lote número 4 aquí de Ramón López Lecube, el 3 de Casimiro Gómez, y para ese momento el 3 bis de Amador Villabrile. Aquí en el centro se plantea el ejido de la ciudad, y acá está muy chiquitito, se puede, si quieren después lo comparto para que puedan realizar un zoom, están los datos de los propietarios o de los fines de cada uno de estas parcelas, ya sean espacios públicos, espacios verdes y demás, que son los que son efectivamente donados, como les contaba Orieta, por los 3 propietarios. Yo en su momento me tomé el trabajo de realizar esta investigación, de ver, y efectivamente se cumple la donación del 20%, una quinta parte de estos loteos y de estas parcelas quedan en manos del Estado Nacional, que bueno, los utiliza justamente para fines administrativos, y a cambio, como nos dijo Orieta, el Estado se encarga del costo de las mensuras, loteos y escrituras del resto de las propiedades de estos 3 propietarios, que van a estar después centralizados en la Sociedad Nueva España, que nos contaba ahorita hace unos minutos. Bueno, dejo de compartir, esa será una forma de poner en ejemplos y de ilustrar un poco esto que estamos viendo de manera un poco más clara. De paso, cuando se publique tu trabajo, Sebastián tiene un trabajo que se está por publicar, próximamente también lo puedes colgar allí en donde se amplía donde todo esto que vos decís está desarrollado y ampliado. Bueno, que es parte de su tesis, así que bueno, siguen apareciendo temas. Es cuestión de motivar a todos los historiadores a que sigan avanzando sobre esto.
Muchas gracias. Bueno, aprovecho también para agradecerte, Orieta, me dio una mano fundamental, sustancial en mi trabajo de tesis, que está vinculado justamente con su tema de investigación, así que personalmente te agradezco una vez más, Orieta, los aportes que me has dado. A mí me encanta compartir porque también es una manera, siempre me interesó la formación de recursos en el sentido, digamos, a lo que yo llego me gusta discutirlo, me gusta compartirlo, bueno, ha sido siempre mi política dentro de la universidad, con éxitos y con fracasos, pero bueno, mi conciencia está tranquila, no soy de la que escondo los materiales, me encanta que se difunda. Gracias, Orieta. Bueno, quedan unos minutos para el final. Quisiera ver si hay alguna otra consulta por Orieta o algún aporte. Muchísimas gracias una vez más por participar, Orieta, todo este tiempo. No tuvimos ningún corte de luz. Oh, gracias a Dios. Estamos. Yo estaba preocupada. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias a todos los presentes por escucharme. Espero haber sido clara y no haber sido aburrida. Espero haber aportado algo. Fue muy claro, muy clara tu exposición. Hay en el chat una leyenda de Isidro, Sebastián. Isidro, Tenés razón. opina en el chat. ¿Querés mencionarlo vos, Raúl, o lo leo yo si querés, como quieras? Como quieras. Él habla, Isidro Belver, de Huinganco, habla sobre el tema de las tierras y su movilidad o intereses, y dice que el mejor testimonio en la misma época, muy crítico y directo, es el libro de la Juaga, Aguas Perdidas. Sí, yo no tuve acceso al libro, pero sería importante tomarlo para ampliar este tema, porque por algo Olajuaga hace toda una recorrida buscando la mejor zona. Y cuando se habla de la importancia, se habla también de la importancia de toda la zona de alrededor. Además de Olajuaga dejó testimonio, dejó trabajo sobre todo este tema. Sí, sería importante también para cualquiera, ese dato que pasaste es buenísimo. Es interesante, o agrego a lo que dice Isidro, estos dos libros de Sargento Claro, que es una novela histórica de Olajuaga, y El Brujo de la Cordillera, en ambos libros Olajuaga es muy crítico, también con aquellos hacendados chilenos que se incorporan y trabajan para los dos bandos, y para los terceros bandos también, para los contrabandistas también. Él da nombres, da apellidos de época que quedaron impunes de alguna manera con grandes espacios territoriales y las entradas y los boquetes. Da muchos nombres y apellidos. Es interesantísimo abordar estas fuentes porque son de mano directa, son de las Juagas. Él tiene un sentido muy crítico. Es cierto lo que dice ahorita Favaro. La elección de la capitalidad de Nacional no fue una cuestión, digamos, accidental, fue a través de prueba de error, de ir encontrando lugares satisfactorios. No nos olvidemos que Campana Mahuida no podía ser un lugar adecuado, no lo fue Ñorquín, sí lo fue Chosmalal. Chosmalal tenía características importantísimas desde el punto de vista de que no era inundable, por ejemplo, no era un detalle menor. También es para visualizar que sí es cierto y efectivo que era enorme la distancia que había que hacer para llegar a Chosmalal. Hay un relato de un escritor que lo encontró a Olajuaga en Chile y le preguntó qué estaba haciendo. Me estoy yendo a Neuquén, le dijo, para que ustedes visualicen también que era muy difícil ir a Chosmalal. No se olviden que la travesía que hace Olajuaga desde Carmen de Patagones hasta sus primeras órdenes, que fue establecer una capitalidad, tarda casi un año y 3 meses aproximadamente. Es decir, yo en esto de la capitalidad creo que recurrir a la obra de Olajuaga, un escritor prolífico, abundante, es una de las mejores opciones, me parece, porque él ya plantea todo esto. Coincido con Orieta Favaro en que todo esto le vale de alguna manera el ascenso
a general, como sí se lo dieron a Mansilla, por ejemplo, que también había discutido con el poder de turno, y queda en un ostracismo por las cuales, la cual de alguna manera es invisibilizado durante mucho tiempo, lamentablemente. Sujeto a estereotipos, a ciertas humillaciones de la historia, lamentablemente, de algunos historiadores que lo han olvidado de una forma triste y lamentable también, ¿no? Eso es lo que quería aportar, me parece. Las Cuagas es una figura central en todo esto. Sí, es Raúl, muchas gracias. Bueno, el último conversatorio que tuvimos, te comparto ahorita, fue justamente vinculado a la vida y a la obra de Manuel Las Cuagas y su trabajo topográfico, cartográfico tan importante, y a su obra literaria también. Claro, sí. Porque era un gran conocedor de la zona, había estado recorriendo y había armado unos excelentes informes, es decir, era un conocedor de la zona, por eso la búsqueda y el tiempo que le demandó instalar la capital, ¿sí? Así es. Isidro nos cuenta que el libro Aguas Perdidas de Las Cuagas está en la página Neuteca 2000, está en PDF digitalizado para poder consultar, y a su vez Julia Kechner de la Biblioteca Pérez Morando nos cuenta que también están en la biblioteca para consultar, allí en Rivadavia, en la avenida, aquí en la ciudad de Neuquén. Muchas Está gracias. digitalizado también el Brujo de la Cordillera. También está digitalizado por Patrimonio, lo tenemos en disponibilidad, digamos. Bárbaro que empiecen a circular un poco más esas obras. Le doy la palabra a la compañera Romina Brajkovic desde La Costura, que nos va a contar sobre una actividad próxima. Hola a todos, perdón que me meta a compartir, pero es primero que nada felicitarte, Orieta, porque, bueno, y a Sofía también, gracias por compartir con nosotros sus saberes, y a Sebas también, que no, en mi caso no conocía su trabajo, así que bueno, felicitaciones, sobre todo porque esto es compartir con toda la provincia, con toda la gente, es salir del ámbito académico, y me parece que vale la pena de sumarse en estos espacios. Y en este sentido, me tomo el atrevimiento, le pedí a Sebastián que me dé un segundito para invitarlos también el jueves a otro conversatorio, pero que va más de la mano de la antropología y de la arqueología, en el que vamos a hablar de cestería, pero que es la cestería desde la arqueología de la mano de Cecilia Pérez de Micou, que nos va a contar cómo estos saberes ancestrales se han dado en esta provincia, y vamos a reflexionar a ver si desde la actualidad podemos ver de la mano de los pueblos originarios y de la mano de nuestros pueblos también, desde el Neuquén en general, si estos saberes todavía perviven. Así que bueno, invitarlos a algo que es de la mano de la historia también va, si nosotros pensamos que el habitar este territorio tiene muchas patitas, ¿no? Y que entre todos vamos construyendo una mirada más integral. Así que los invito también, Orieta, si tuvieras ganas, sería un placer para nosotros que estés presente. Después nos pasan el link. Sí, dale. También se va a transmitir por YouTube, así que el que no puede estar en estos horarios nos puede acompañar. Gracias. Muchas gracias, Romina. Bueno, recuerdo que este conversatorio está siendo transmitido en vivo y va a quedar también en el canal de YouTube del Ministerio de las Culturas, para que después puedan volver a ver y compartir con quien deseen. Bueno, estamos llegando al final. Muchísimas gracias, Orieta, por participar. Realmente es un placer escucharte. Aprendimos un montonazo. Queda abierto el contacto para consultar nuevamente, tanto a vos como para tus publicaciones. Vamos a compartir el link del centro de estudios para que las personas puedan acceder a la documentación que allí compartís. Y bueno, no sé si hay alguna consulta más, algún aporte antes de que terminemos esta actividad. Carlos, sí, por favor. Bueno, yo despedirme y agradecerle a Orieta, a Sofía, a vos, a Raúl. Sepan que en este conversatorio está Cintia de Chosmalal, allí en la casa donde arrancó todo, en 1904. Allí estaba Las Cuagas con su equipo de trabajo, que vino con una misión a la cual después entendemos que no compartía el objetivo,
y termina exiliándose en Chile un año y largo. Y estamos acá hoy, en este momento, 117 años de la capitalidad, en esta nueva ubicación, y compartiendo y disfrutando a Orieta, a Sofía, Raúl, Sebastián. Estamos agradecidos del equipo de trabajo de la Dirección Provincial de Patrimonio por el día de hoy, y en nombre del Ministerio de las Culturas y de nuestro ministro Marcelo Colonna, con este conversatorio queremos desearles a todos nuestros conciudadanos feliz cumpleaños. La verdad que qué lindo cumpleaños nos están haciendo pasar ustedes, los historiadores, los que saben, los que están dejando los libros para que aprendan los chicos que vienen. Es un poco lo que nos habíamos planteado como objetivo de trabajo. Nuestros saberes en transferencia a la educación. Entonces, este aporte que hacemos desde el canal del Ministerio en el YouTube, los chicos van a poder volver a escucharlas y a escucharlos, y tomar nota de la investigación de cada uno y cada una. Así que estamos muy, muy agradecidos desde el Ministerio de las Culturas y del Gobierno de la Provincia de Neuquén por el día que nos han regalado. Carlos, muchas gracias por tus palabras, por el espacio y por el apoyo que siempre nos das. Muchas gracias a todos y a todas los que se han sumado a esta iniciativa. Nos vemos próximamente en los siguientes encuentros. Y bueno, Orieta, muchísimas gracias una vez más por participar de este espacio de trabajo. Un placer, un honor. Muchísimas gracias. Listo, gracias a usted. Bueno, nos vemos la próxima entonces, si les parece, estamos en contacto. Adiós.